Teniamo davanti gli occhi della mente l'icona della Madre Maria che cammina col bambino Gesù in braccio, lo introduce nel Tempio. Pongamos ante los ojos de la mente el icono de la Madre María que camina con el niño Jesús en brazos, lo introduce en el templo, lo introduce en el pueblo, lo lleva a encontrarse con su pueblo. La scala della accondiscendenza di Dio. Los brazos de su madre son como la escalera por la que el Hijo de Dios baja hasta nosotros, la escalera de la condescendencia de Dios. Lo hemos oído en la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos. Cristo tenía que hacerse en todo igual a sus hermanos para llegar a ser el sumo sacerdote compasivo, misericordioso y fiel. La duplice via di Gesù. Egli è sceso, si è fatto come noi per ascendere al Padre insieme con noi. Es el doble camino de Jesús. Bajó, se hizo uno de nosotros para subirnos con Él al Padre, haciéndonos semejantes a Él. Immaginando la scena evangelica di Maria che entra al Tempio con il bambino in braccio. Este movimiento lo podemos contemplar en nuestro corazón imaginando la escena del Evangelio. María que entra en el templo con el niño en brazos. La Virgen va caminando, pero es Jesús el que camina primero delante de ella. Ella lo lleva, pero es Él quien la lleva a ella por ese camino de Dios que viene a nosotros para que nosotros podamos ir a Él. Cioè la via nuova e vivente. Jesús ha recorrido nuestro camino y nos ha mostrado el camino nuevo y vivo que es Él mismo. También para nosotros los consagrados es el único camino que sin alternativa debemos recorrer con alegría y esperanza. El Evangelio insiste hasta 5 veces en la obediencia de María y José a la ley del Señor. Gesù non è venuto a fare la sua volontà, ma la volontà del Padre, e questo, ha detto, era il suo cibo. Jesús no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, y esto, dijo él, era su alimento. Así, quien sigue a Jesús se pone en el camino de la obediencia, imitando de alguna manera la condescendencia del Señor, abajándose y haciendo suya la voluntad del Padre, incluso hasta la negación y la humillación de sí mismo. Progredire significa abbassarsi nel servizio. Para un religioso, progresar significa abajarse en el servicio. Esto es hacer el mismo camino de Jesús, que no retuvo un privilegio ser como Dios. Abajarse, haciéndose siervo para servir. E questa via prende la forma della regola. Este camino toma la forma de la regla que recoge el carisma del fundador. La regla insustituible para todos es siempre el Evangelio, pero el Espíritu Santo en su infinita creatividad lo expresa también en diversas reglas de vida consagrada, que nacen todas del seguimiento de Cristo, es decir, de este camino de abajarse sirviendo. Attraverso questa legge i consacrati possono raggiungere la sapienza. A través de esta ley, que es la regla, los consagrados pueden alcanzar la sabiduría, que no es una actitud abstracta, sino obra y don del Espíritu Santo. Signo evidente de tal sabiduría es la alegría. La letizia evangelica del religioso è conseguenza del camino di abbassamento con Gesù. Sí, la alegría del religioso es consecuencia de este camino de abajamiento con Jesús. Quando ci lamentiamo, ci farà bene domandarci. Y cuando estamos tristes, cuando nos lamentamos, nos hará bien preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo esta dimensión kenótica?
Nel racconto della presentazione di Gesù al Tempio, la sapienza è rappresentata da due anziani, Simeone e Anna. En el relato de la presentación de Jesús, la sabiduría está representada por los dos ancianos, Simeón y Ana, personas dóciles al Espíritu Santo, guiadas por Él, animadas por Él. Il Signore ha dato loro la sapienza attraverso un lungo cammino nella via dell'obbedienza alla sua El legge. Señor les concedió la sabiduría tras un largo camino de obediencia a su ley, obediencia que por una parte humilla y niega, pero por otra parte facendoli creativi, los hace creativos, di Spirito Santo. porque eran llenos del Espíritu Santo. Celebrano anche una sorta di liturgia, fanno una liturgia attorno al bambino. Ellos celebran incluso una especie de liturgia en torno al niño cuando entra en el templo. Simeón alaba al Señor y Ana predica la salvación. Come nel caso di Maria, anche l'anziano Simeone prende il bambino tra le sue braccia. Como en el caso de María, también el anciano Simeón lleva al niño, pero en realidad es el niño que conduce al anciano. Dei primi vespri della festa odierna lo esprime in modo chiaro e La bello. liturgia de las primeras vísperas de la fiesta de hoy lo expresa clara y bella. Puer autem senem regeba. El anciano lleva al niño, pero en realidad es el niño que lo lleva. Anziano nonno portano Tanto María, joven madre, como Simeón, anciano abuelo, llevan al niño en brazos, pero es el mismo niño quien los guía a ellos. notare che in questa vicenda i creativi non sono i giovani, ma gli anziani. Es curioso, aquí no son los jóvenes los creativos. Los jóvenes como María y José siguen la ley del Señor por el camino de la obediencia. Come Simeone e Anna, Y los ancianos como Simeón y Ana ven en el niño el cumplimiento de la ley, de las promesas de Dios, y son capaces de hacer fiesta, son creativos de la alegría, de la sabiduría. tuttavia il Signore trasforma l'obbedienza in sapienza. Y el Señor transforma la obediencia en sabiduría con la acción de su Santo Espíritu. Dio può elargire il dono della sapienza anche a un giovane inesperto. A veces Dios puede dar el don de la sabiduría a un joven inexperto, pero siempre por el camino de la obediencia y de la docilidad al Espíritu. Questa docilità non sono un Esta obediencia y docilidad no son algo teórico, sottostanno alla logica dell'incarnazione del verbo. Docilità e obbedienza un sino que están bajo el régimen de la encarnación del Verbo, docilidad y obediencia a un fundador, obbedienza a un superiore. Docilità e obbedienza alla Chiesa. docilidad y obediencia a una regla concreta, docilidad y obediencia a un superior, docilidad y obediencia a la Iglesia. Se trata de una docilidad y obediencia concreta. Il cammino perseverante nell'obbedienza matura la sapienza personale e comunitaria. Perseverando en el camino de la obediencia, madura la sabiduría personal y comunitaria, y así es posible también adaptar las reglas a los tiempos. Il vero aggiornamento, infatti, è opera della sapienza. La verdadera actualización es obra de la sabiduría forjada en la docilidad y la obediencia. Il rinvigorimento e il rinnovamento della vita consacrata avvengono attraverso un amore grande alla regola e anche attraverso la capacità di contemplare e ascoltare. El fortalecimiento y la renovación de la vida consagrada pasan por un gran amor a la regla y también por la capacidad de contemplar y escuchar a los mayores de la religión, de la congregación. Así, el depósito, el carisma de una familia religiosa queda custodiado tanto por la obediencia como por la sabiduría. Dal vivere la nostra consacrazione in maniera light. A través de este camino somos preservados de vivir nuestra consagración de manera light y desencarnada, como si fuera solo un conocimiento que se reduce a una caricatura de la vida religiosa, una caricatura en la cual se actúa un seguimiento sin renuncia.
Una oración sin encuentro, una vida fraterna sin comunión, una obediencia sin confianza, una caridad sin trascendencia. Anche noi oggi, come Maria e come Simeone, vogliamo prendere in braccio Gesù perché egli incontri il suo popolo e certamente lo otterremo También nosotros como María y como Simeón queremos llevar hoy en brazos a Jesús para que se encuentre con su pueblo y seguro que lo conseguiremos si entramos en el misterio, de modo que sea Jesús mismo el que nos conduce. Llevamos a Jesús pero nos dejamos guiar. Eso es lo que tenemos que ser. Guías guiados. Signore, per intercessione di Maria, nostra madre, di San Giuseppe e dei santi Simeone e Anna, ci conceda quanto le abbiamo domandato nell'orazione di Coletta, di essere presentati a Lui pienamente rinnovati nello Spirito. Così sia. Que el Señor, por intercesión de nuestra Madre, de San José y de los santos Simeón y Ana, nos conceda lo que le hemos pedido en la oración colecta, presentarnos delante de ti con el corazón purificado.